Buenos días. Les doy la bienvenida al seminario virtual que organiza el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Elena. Sí. Buenos días. Les doy la bienvenida al seminario virtual que organiza el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Elena Kotler, moderadora en esta mesa que hemos llamado Lecciones de la Pandemia, Sistemas Alimentarios Locales de la Ciudad de México. Sabemos todos que las crisis son momentos de reflexión y de aprendizaje. En el SUSMAI consideramos que en particular esta crisis de salud nos llama a reflexionar sobre nuestro modo de producción, de consumo, nuestro modo de vida y nuestra relación con los ecosistemas. Por ello, aprovechando este medio de comunicación, hemos organizado una serie de seminarios relacionados con la producción agrícola, el agua, las ciudades y la energía. El día de hoy hablaremos sobre los sistemas agroalimentarios locales, en específico en la Ciudad de México. Y se preguntarán cuál es la relación entre la pandemia y los sistemas agrícolas. Y la respuesta se encuentra en nuestros altos factores de comorbilidad, llámese obesidad, desnutrición, diabetes, anemia o enfermedades crónicas degenerativas, entre otras, que ligadas a la manera como producimos y consumimos los alimentos, los cuales están caracterizados por altos contenidos de agroquímicos y porque son altamente procesados. Si a esta pandemia además la ponemos en el contexto del cambio climático, entendemos que la producción agrícola entonces debe cambiar radicalmente, ¿no es cierto? Es lo que estábamos diciendo. Y además, a pesar de más de 70 años que el gobierno mexicano ha impulsado y promovido una agricultura industrializada, encontramos todavía en el país muchos nichos de resistencia donde campesinos han construido sistemas agrícolas sustentables. Alrededor de la Ciudad de México y dentro de ella, tenemos las chinampas en las zonas lacustres, tenemos las milpas en el corredor Ajusco-Chichinautzin, que siguen siendo importantes zonas agrícolas que otorgan a los citadinos servicios ecosistémicos invaluables, como sus maíces nativos, cacahuacintle o azul criollo, amarantos, verduras, además que sus suelos retienen humedad, capturan carbono, permiten la conservación de la biodiversidad y realizan una regulación atmosférica. Para conversar sobre los retos y las posibilidades sociales, organizacionales e institucionales de este modo de producir y de vivir, hoy tendremos el gusto de escuchar a panelistas con amplia experiencia en el tema, a quienes presentaré a continuación. No sin antes reconocer, como ustedes se habrán dado cuenta, que no hemos podido conformar un panel con equidad de género, lo cual es nuestro gran pendiente. Tendremos el gusto, primero, de contar con la presencia del doctor Gerardo Torres Salcido, quien es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Ha sido coordinador de grupos de investigación en políticas alimentarias, desarrollo rural y sistemas agroalimentarios locales con el apoyo del CONACYT y del programa PAPI de la UNAM y del Fondo de Cooperación Científica y Tecnológica México-Unión Europea. Y su línea de investigación son los sistemas agroalimentarios locales, la pobreza, el desarrollo rural y la ciudadanía. Entonces, Gerardo, por favor. Tu micrófono. Bueno, reflexionando en lo que ya decías, Elena, sobre la necesidad de reestructurar los sistemas agrícolas para prevenir, por una parte, las hambrunas, dado que los monocultivos son vulnerables a epidemias igualmente, y para prevenir también de alguna manera nuestras otras pandemias, que son la obesidad y la diabetes. Entonces, he reflexionado un poco sobre la existencia de estos sistemas agroalimentarios
locales en la Ciudad de México, alrededor de la Ciudad de México, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, y sus posibilidades de sobrevivencia para seguir encabezando esta resistencia y esta adaptación también al cambio climático, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí son sistemas agroalimentarios que han sido históricamente amenazados, que han sido históricamente cercados tanto por los intereses inmobiliarios como por los intereses de la gran industria alimentaria, pero tenemos también, por otro lado, la posibilidad de construir relaciones entre esos sistemas agroalimentarios localizados y los consumidores urbanos. Consumidores urbanos que cada vez son más conscientes de recuperar las dietas sanas y saludables con el objetivo de precisamente prevenir y disminuir las pandemias que están relacionadas con la obesidad, el cambio climático y la diabetes. Entonces, digámoslo así que en mi reflexión, yo lo que me quiero, en lo que me quiero concentrar es en esta formación de sistemas agroalimentarios en los cuales el agricultor es una parte, pero también otros actores intervienen y son fundamentales para la conservación de esos sistemas agroalimentarios, como pueden ser también los consumidores. En este sentido, lo que yo quiero exponer aquí es, digamos, esto que constituyen los circuitos cortos, le podríamos llamar los circuitos cortos agroalimentarios, que tienen la ventaja de establecer relaciones de proximidad, es decir, de cercanía con los consumidores, desde un punto de vista geográfico, porque estamos muy cerca y con ello es posible disminuir los gases de efecto invernadero provocados por el transporte a largas distancias de los alimentos, pero también por otro lado porque están incluidos en estos sistemas agroalimentarios los problemas o más que nada la formación de instituciones propias de estos sistemas agroalimentarios locales y también los lazos de identidad. La proximidad entonces no solamente está dada por una distancia geográfica, no es solamente un mercado el 100 o un mercado 0, sino que se establecen relaciones de proximidad entre consumidor y entre productor y se establecen también relaciones de identidad. El consumidor, el productor, tanto el productor conserva sus semillas, los maíces azules, el amaranto, etcétera, por una cuestión de identidad, pero el consumidor también se siente identificado con esos productos, de tal modo que esto pueda conformar circuitos agroalimentarios que tienen que ver con precisamente esa identidad, esa organización social y con la conservación de las plantas y de las semillas nativas y sus parientes silvestres. Entonces, dice, entre otros, Renting, que es un autor que se ha dedicado a esto y que fue pionero en el estudio de estos circuitos de proximidad social, dice, los consumidores buscan un contacto directo y la generación de relaciones de confianza con el productor. El creciente interés en los circuitos cortos responde también a la exigencia de calidad y trazabilidad de consumidores alarmados por la crisis sanitarias en los mercados y los alimentos. Entonces, lo que estamos buscando aquí es una reestructuración social también. Es productiva, pero es social porque tenemos que reestructurar nuestras relaciones de confianza entre los actores de los sistemas alimentarios. Y tenemos que dar esa confianza con base en condiciones de transparencia y de trazabilidad en cuanto a la producción de los alimentos. Entonces, todo esto se enfoca hacia una crítica hacia el proyecto o al régimen alimentario que surgió fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya venía desde antes, por supuesto, que es un régimen alimentario industrializado basado en paquetes tecnológicos con alto uso, con un uso intensivo de fertilizantes y otros agroquímicos,
que de alguna u otra manera facilitaron el desarrollo de la gran industria alimentaria también y de la gran distribución. Y con ello, por supuesto, se trastocaron muchas de las dietas locales sanas o muchas de las dietas tradicionales, porque la accesibilidad a alimentos baratos y de alto contenido, con alto contenido de azúcar o con o alimentos altamente procesados, pues llevó precisamente a esta crisis alimentaria. Ahora esa crisis alimentaria se ha extendido porque los alimentos ya no solamente son vistos como una mercancía, sino también son vistos como como una acción fiduciaria, como una acción en el mercado de valores con la cual se puede especular. Y esto dio origen a la crisis alimentaria del 2008 y ahora es una crisis que, si bien se pudo solventar por las grandes cantidades de dinero que destinaron los bancos centrales para salvar a las grandes compañías agroalimentarias, pues esta crisis ahora con la pandemia del COVID-19 pues se ha hecho más notable. Entonces, el objetivo entonces es precisamente hablar de estos sistemas agroalimentarios y bueno, en mis estudios le hemos llamado a estos sistemas agroalimentarios locales o localizados también, porque se trata de una construcción en la cual el territorio, la cultura y los procesos sociales se configuran para transformar, para producir, transformar y comercializar alimentos y servicios en torno a las características territoriales. Hay que entender que los sistemas agroalimentarios no solamente están o dependen de la agricultura, sino que esta agricultura se encuentra unida a paisaje y se encuentra unida a otros servicios que normalmente se les ha llamado ecosistémicos, pero son servicios que proporcionan los agricultores a las ciudades por esta conservación del patrimonio y por esta conservación también de las semillas, los suelos, etc. Entonces, de hecho, estos sistemas agroalimentarios se basan entonces en relaciones de proximidad que tienen que ver con esa confianza que se establece en productores y consumidores y que nos permite conservar la agrodiversidad en torno a la Ciudad de México. Al respecto, y para no tomar mucho más tiempo, yo diré que las características de estos sistemas cortos o agroalimentarios se da tanto en la venta en parcelas, en mercados de agricultores, en mercados alternativos y ahora en entregas a domicilio e incluso por internet, por lo cual tanto los productores como los consumidores están buscando alternativas para conservar estos alimentos y conservar los sellos territoriales y conservar la identidad territorial. También en estos sistemas agroalimentarios pueden existir tiendas agrícolas o la agricultura apoyada por la comunidad, rutas temáticas para visitar la ruta del nopal, la ruta en fin, del amaranto, por ejemplo, tiendas locales y restaurantes. Y finalmente, digamos, todos estos sellos de certificación que se dan de manera participativa en los mercados en los cuales esas relaciones de confianza se ven refrendadas por la posibilidad de establecer efectivamente una trazabilidad de estos alimentos y de mostrar con confianza cómo estos alimentos se producen y se distribuyen. Entonces, digamos que en esto, por ejemplo, las primeras experiencias de estos circuitos cortos agroalimentarios se dieron en Japón por medio de los Teikei, que eran unas cooperativas japonesas en las cuales las madres de familia, alarmadas por los niveles de contaminación de los alimentos, ya en 1965, se propusieron comprar directamente los alimentos a los productores. Y a esto le ha seguido una serie de experiencias a nivel internacional
como las AMAPs en Francia, la Colmena en España, grupos de apoyo solidario en Italia, o las Alternative Food Networks en Estados Unidos y Canadá. Yo quisiera decir que estos mercados, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos algunos de estos mercados que son importantes, como por ejemplo el mercado alternativo de Tlalpan, el mercado de productores, de la FAO, el mercado del 100, el mercado Kitli, mercado del Trueque, el Tianguis Orgánico Bosque de Agua y un foro de Tianguis Alternativo Ecológico, y que estos mercados han venido funcionando desde hace ya casi una década, tratando de ofrecer comida agroecológica o con sellos de orgánica, comida orgánica, o bien con sellos de certificación participativa. Y los resultados de esto pues ha sido un creciente interés de los consumidores, pero también afrontan dificultades, ya para terminar mi intervención, afrontan dificultades como por ejemplo, una de las dificultades fundamentales es cómo escalar estos sistemas agroalimentarios, cómo convertirlos en una alternativa real para los consumidores y cómo evitar que estos sistemas agroalimentarios locales se conviertan en la punta de lanza de una nueva estratificación alimentaria, en la cual ciertos estratos de la población, ya sea por escolaridad o por ingresos, esté teniendo acceso a alimentos sanos, nutritivos, etcétera, pero que en general los estratos, los deciles más bajos de ingreso, sigan comprando por medio de la disponibilidad que existe en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, etcétera, y por lo tanto sigan expuestos a este consumo de baja calidad. Yo creo que la calidad es un elemento importante y me parece entonces que para que escalen estos sistemas agroalimentarios locales, tienen que darse asociaciones más amplias en los sistemas agroalimentarios locales. Tenemos que establecer lo que ahora ya en los países, digamos en Europa o en países incluso en Estados Unidos, se está hablando de los centros de acopio, hubs agroalimentarios, ¿verdad? Agroalimentarios locales, pero me parece que por las condiciones de desigualdad y pobreza en la que todavía estamos viviendo y que se están agudizando con la pandemia en México, tiene que haber una intervención pública decidida para apoyar estos sistemas agroalimentarios locales. Y esa intervención pública decidida tiene, desde mi punto de vista, tiene que impulsarse por medio, en principio, de las compras públicas, en segundo lugar, de una regulación más estricta de el etiquetado, pero una regulación más estricta para la disponibilidad de alimentos de baja calidad nutritiva, y también tiene que fortalecerse por medio de campañas ya no solamente de la sociedad civil, sino tienen que ser campañas encabezadas por la gestión pública para difundir los beneficios de una dieta saludable, de una dieta sana y de una dieta de proximidad. Esos beneficios que tienen que ver con la conservación de la agrobiodiversidad, y también tienen que ver con la conservación de nuestro patrimonio cultural, pero también tienen que ver con la salud y la posibilidad de prevenir enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión arterial y otras enfermedades derivadas. Entonces, desde mi punto de vista, los sistemas agroalimentarios locales son una alternativa, y ya con ello concluyo, son una alternativa, son un ejemplo de resiliencia, y los tenemos a las puertas de la ciudad, pero se requiere entonces escalar estos sistemas agroalimentarios locales para convertirlos en una alternativa alimentaria para el conjunto de la población, y no solamente para quienes ahora
tienen la vanguardia de ser consumidores informados, preocupados o alarmados por el cambio climático, la pérdida de agrodiversidad, la contaminación del agua, etcétera. Entonces, me parece que tenemos que escalar esto y es el momento. Esta pandemia nos deja como enseñanza de que es el momento de escalar, que es el momento de tomar decisiones y que la gestión pública, las políticas públicas, justamente traten de enderezar este rumbo, porque de todos modos las pandemias de la obesidad y de la diabetes nos seguirán consumiendo como sociedad. Eso es lo que yo tengo que decir por el momento. Me parece que eran 15 minutos. Entonces, con esto termino. Gracias. Tu micrófono. Muchas gracias, Gerardo. Antes de pasar al siguiente expositor, solo para recordarles que pueden realizar preguntas, las pueden enviar, preguntas, comentarios, las pueden enviar al correo que es pregunta _a_sociales.unam.mx. Este correo también se encuentra en la parte de información del canal de YouTube. Entonces, pregunta_a_sociales.unam.mx. Bueno, y ahora pasamos a nuestro siguiente ponente, que es el ingeniero Jesús Guzmán. Él es ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene amplia experiencia laboral en entidades públicas dedicadas a la producción de granos alimenticios y a la distribución de alimentos básicos en el medio rural. Actualmente colabora como investigador en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados en los temas de derecho a la alimentación, sistemas alimentarios y agricultura sostenible. Y también participa en el colectivo Zacahuisco como consumidor y productor asociado con productores chinamperos agroecológicos de Xochimilco. Jesús, por favor. Sí, buenos días a todos, la audiencia que nos acompaña en este seminario, ¿no? Para comentar lo que estamos viviendo en materia alimentaria a raíz de la crisis por la pandemia, por el COVID, ¿no? El virus este que causa esta enfermedad. Y eso nos ha llevado toda a la reflexión de qué es cómo estamos enfrentando, cómo se están presentando las cosas a partir de ello. Y la Ciudad de México siempre es un gran receptor porque esta crisis que es mundial y que está afectando a tantos países y todas las regiones del país, da la casualidad que aquí en la Ciudad de México todo se da de manera más concentrada. O sea, la incidencia más alta de la enfermedad pues está aquí y obviamente el número de casos y de contagios están aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es una gran concentración humana la que hay aquí en el Valle de México, la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México, pues hace que sea la mayor concentración de población y todos sus problemas, pues todos se amplifican, ¿no? Y hay una necesidad de ir viendo cómo resolverlo, ¿no? Siempre, como decía la doctora Elena, las crisis son pues oportunidades de reflexión, del cambio, por algo se han llegado a estas condiciones, y nos debe llevar a qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para afrontarlas, porque la crisis aún no concluye, y aún concluyendo, pues ya hablar que vamos a regresar a como estábamos antes, pues no va a ser posible, ¿no? Por las características de esta enfermedad y por todas las reflexiones sobre las cosas que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Cuando se ha presentado esta crisis en el sector alimentario, es decir, bueno, no podemos decir que haya habido un problema de escasez en la ciudad. Las actividades esenciales fue determinada que era todo lo que tenía que ver con la alimentación, o sea, el expendio, el transporte, la distribución de los productos alimenticios se ha mantenido, pero no deja de llamar la atención que ahí se han presentado algunos problemas, ¿no? Ya se informó en su momento que la central de abasto, que es el gran núcleo donde se reciben alimentos, se convirtió en una zona de contagio. Algunos mercados públicos se convirtieron en zonas de contagio. Algunos tuvieron que ser cerrados, tuvieron que tomar medidas. Entonces, de alguna otra manera nos empezó a afectar esta distribución, ¿no? Y eso nos debe decir, bueno, a revalorar qué es lo que venimos haciendo para enfrentarla, porque si algo nos ha puesto a manifiesto esta crisis es que nos
nos puso de manifiesto que nuestro sistema de salud no estábamos preparados para enfrentarla. Y ya ha estado batallando, se han estado tomando medidas para que podamos resolverla. Pero también en el sistema alimentario también nos puso manifiesto que no teníamos todas las seguridades para poder enfrentarla a una crisis como la actual. Y hay sectores que porque no tienen ingresos, bueno, tienen algunos problemas para alimentarse. No siempre hay la disposición de los productos. En algunos productos, de repente vemos alzas de precios por cuestiones especulativas y hay también algunos problemas alimentarios que tenemos que resolver. Aquí el Valle de México, desde antes de llegar a los españoles, era la concentración más importante y siempre se ha buscado la forma en que se abastece de alimentos a la ciudad. Y de lo que se hace aquí, se va resolviendo lo que se hace en el resto del país, ¿no? En la época de industrialización, que había que industrializar alimentos, pues las principales industrias alimenticias se establecían aquí en la ciudad. Y las grandes centrales de abastos, bueno, pues las primeras que se establecieron fueron en la Ciudad de México. De aquí derivaban las políticas, las acciones públicas de cómo atender la problemática alimentaria, produciendo leche a través de una institución pública, almacenamientos de grano, tiendas de distribuidoras, todas se definían primero en la ciudad y luego se aplicaban al resto del país. O sea, siendo aquí la mayor concentración humana, lo que funciona para la Ciudad de México, pues va a funcionar generalmente para el resto del país y eso nos lleva a la importancia de la reflexión de lo que está sucediendo aquí. Desde hace mucho, cuando hubo grandes transformaciones en lo que era la acción pública para atender los problemas alimentarios en México, ¿no? Y eso derivó de la entrada al Tratado de Libre Comercio, que definió que el Estado debía reducir su participación y había que dejar que fuera el mercado el que atendiera las necesidades alimentarias del país. Y se redujo mucho la intervención pública en materia de la distribución directa, su intervención para la producción de los alimentos, para distribuirlos, para industrializarlos, para regular sus precios, para tener políticas de orientación nutricional. Y fue el mercado, y así el mercado, pues se oye como una cuestión general, pero en realidad pues era el mercado, pero quienes mandaban en el mercado. ¿Quiénes definieron cómo nos íbamos a alimentar? Pues las grandes cadenas distribuidoras y las grandes cadenas que producen alimentos. Y que a través de los medios de distribución fueron definiendo el perfil alimentario de nosotros. Entonces, ¿qué comemos? ¿Dónde los adquirimos? Fue definido no por el mercado, sino por un gran grupo de intereses de productores de alimentos, agroindustriales y de cadenas de distribución, y a través de los medios de difusión definieron cómo íbamos a comer. Y eso armó una discusión desde los años 80, finales de los 80, de qué estaba pasando, por qué cambiaban las políticas y se cuestionaba si había o no una obligación del Estado de cuidar, porque si participaba antes, ¿por qué dejó de participar? Además, porque se dijo que se firmaba un tratado, que no había obligaciones en torno a qué estaba nuestra participación, y ahí es que se plantea la importancia de decir, bueno, la alimentación es un derecho humano fundamental. Y empieza una discusión de tener el enfoque que la alimentación es un derecho humano y que deberíamos de ir buscando cómo resolver nuestros problemas. De ahí se armó una discusión de muchos académicos, de muchas organizaciones sociales por buscar el reconocimiento de este derecho a alimentación, y ahí está, ya está reconocido en la Constitución del 2011 de que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada, nutritiva y suficiente, pero las cosas no han cambiado. ¿Quién sigue determinando al día de hoy cómo nos alimentamos? Esas grandes corporaciones. ¿Y cuál es la consecuencia de ese cambio alimentario? O sea, en México es muy claro cómo cambió nuestra condición de salud a partir de que cambiaron la forma de alimentarnos. El crecimiento de la diabetes, las enfermedades del corazón y de los cánceres están relacionados con los cambios en nuestros patrones de consumo, que ahora esos problemas de hipertensión, esos problemas de diabetes, esos problemas de cáncer están contribuyendo al agravamiento de la condición por esta pandemia. O sea, el COVID está en la estadística muy clara, ya no vamos a entrar a discusión, no es el tema, pero de que la condición, lo que provocó una mala nutrición en los mexicanos, hizo que fueran más graves las consecuencias de esta pandemia. Pero yo lo que quiero, claro, porque es el tema de la reunión, existe el derecho a la alimentación. Y muchas veces uno piensa con la discusión en los foros del derecho, siempre estamos pensando en qué va a hacer el Estado para garantizarlo, que eso lo involucra. O sea, pero entendamos que el derecho a la alimentación no es que nos den de comer, sino el derecho que tenemos nosotros a poder alimentarnos adecuadamente. Que haya las condiciones para que podamos alimentarnos. Porque en este país no basta, por un lado tenemos toda una cultura que se nos está induciendo de cuáles deben ser nuestras dietas, pero aún si
tomamos conciencia de los alimentos que nos están causando daño y quisiéramos cambiar nuestra alimentación, pues no siempre hay la oferta de esos alimentos sanos, ¿no? Entonces, también se requiere que esos alimentos estén disponibles. Y por otro lado, no todos tenemos los ingresos, aún sabiendo que debo de cambiar mi alimentación, que ya encontré una opción de alimentos sanos, pues también está determinado de que tenga el ingreso para poderlos adquirir. Y los medios. Entonces, el derecho a alimentación es que se creen las condiciones para que nosotros podamos alimentarnos por sí mismos. No es que nos den los alimentos, pero hay que partir que los medios para producir los alimentos o los medios para adquirir, pues no son libres. O sea, no podemos disponer de tierra, superficie para producir nuestros propios alimentos. Y en el caso de los ingresos, pues no todos tenemos los ingresos para adquirirlos. Y en el caso de la oferta, la disposición de los alimentos, pues no siempre nos encontramos los alimentos sanos para adquirirlos. Entonces, el tema del derecho a alimentación llevó a que, si bien había que luchar porque hubiera acciones públicas para mejorar la condición de alimentación de la población y mayor información, mayor proceso educativo, que los productos estén etiquetados los que nos puedan hacer daño, que haya una oferta adecuada de esos alimentos, que haya ingresos adecuados para adquirirlos, también se requiere la acción ciudadana. Porque esta crisis, también lo que vino del COVID, a poner de manifiesto, no solo eran las deficiencias de la parte pública o de la parte privada para atender nuestros problemas de salud y de alimentación, sino también que la sociedad como tal, como nosotros, no teníamos las condiciones para enfrentarla. El modelo que se siguió fue que nos olvidáramos de las visiones colectivas, de los bienes comunes y que nos quedáramos en que todo era pues el mercado. Total, tienes dinero, está hay multitud de tiendas de las que te guste, de los colores, cadenas transnacionales o locales y encuentras una oferta amplia de productos, ¿no? Pero, y tú el individual lo puedes resolver, pero en realidad esta crisis nos puso de manifiesto que no tenemos formas participativas organizadas para poder atender nuestros problemas, ni de salud, ni de agua, ni de transporte, y mucho menos de alimentación. De ahí que nosotros siempre nos planteamos mucho a los que estamos en la investigación, sí, luchemos porque haya las acciones públicas, legislación adecuada que corresponda a cómo se garantiza este derecho, pero también debe haber la acción propia de los sujetos del derecho de cómo alimentarnos. Entonces, de ahí la búsqueda de alternativas para poder lograr cómo abastecer nuestros alimentos. Nosotros iniciamos en el grupo Sacahuisco, pues fue juntarnos, decir, bueno, si queremos comer bien, ¿qué podemos hacer de manera organizada para obtener esos productos? Y ahí decidimos, vamos a juntarnos y vamos a organizar, pues por lo menos para invitar a algunos productores que sabemos que vienen a la ciudad, que tienen algunas experiencias en adquirir o en comerciar productos de mejor calidad y los podamos expandir. Y así empezamos un ejercicio de buscar tener esos productos sanos con nosotros. Ahí en la relación, pues le preguntamos al productor, y bueno, ¿y tus productos? Bueno, una parte lo adquieren la central de abastos, otros los adquieren Xochimilco, ¿y qué tan sanos son en cuanto al uso de agroquímicos? Pues no, son convencionales. Y decía, bueno, pero pues nosotros queremos productos sin agroquímicos. Y decía, pues no, y yo también los quisiera. Dice, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Y entonces, en nuestro grupo que se organizó para tener una oferta de productos, también nos dijo, bueno, yo estoy de acuerdo en que se debe de producir distinto. Y sí, ¿por qué no te vienes y ustedes nos ayudan a producir de una manera distinta? Entonces, en este colectivo iniciamos un ejercicio no solo de buscar y convocar a gente que tenía productos sanos, que los preparaba en el hogar, mucha mayoría de ellos artesanales, algunos sí de tipo industrial, pero que buscan tener normas de calidad más aceptables o que menos agresivos al medio ambiente, con productores de Tlaxcala, con productores de Morelos, para ir adquiriendo sus productos que nosotros pudiéramos tener. Pero también nos involucramos, como en esta ciudad que tiene una de las zonas agrícolas importantes de alta productividad, o sea, la parte de las Chinampas es un sistema agrícola de alto rendimiento, de alta productividad, con una capacidad enorme de poder proveer alimentos, pero es un sistema que se ha ido degradando porque no ha habido la atención ni del productor ni de las autoridades porque se conservan prácticas más sostenibles, ¿no? Entonces, de ahí fue que ya estando con ellos, porque decidimos también involucrarnos en la producción de alimentos con ellos, ¿no? Y bueno, todo este ejercicio de producir, de tener un esquema de distribución con un local, de convocar, de tener los productos, pues cuando viene la crisis, pues pudimos afrontarla. Nosotros no hemos padecido de que la falta de productos, porque teníamos ya un esquema organizativo de relación con los productores de un circuito corto y pudimos
contar con los productos. Y gente que tenía más interés ante la crisis, pues le empezó a llamar la atención de buscar alternativas. Y no solo para la gente que originalmente estaba en el colectivo Sacahuisco, disponemos de esos alimentos. También de otra gente que se interesó y tuvimos la oportunidad de ofrecerlos. Y también nos permitió observar cómo una relación de los consumidores con los productores impidió que la producción no agrícola se detuviera, porque si observamos que en el caso de Xochimilco y la Chinampas, muchos productores no pudieron sacar su producto, porque el esquema ya, cuando viene la crisis, por ejemplo, en Semana Santa hay una gran demanda de hortalizas para los centros turísticos, por las áreas, pues eso se colapsó y no pudieron sacar su producción. Y luego se enfermaron muchos en la central de abasto, pues todavía más se cortó todo el sistema de distribución. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido problemas para una producción diversa, que estamos buscando sacarla sana, pues siempre nuestro producto ha habido la oportunidad de que pueda realizarse. Y por otro lado, los consumidores, pues de seguir disponiendo de esos productos sanos, en una relación beneficiosa tanto para el productor como para los consumidores, ¿no? Hemos podido mantener los precios estables. A veces suben, a veces bajan. Nosotros siempre ha sido la prioridad tener un precio que sí le reditúa al productor, pero que también sea atractivo para el consumidor. No por ser agroecológico tiene que ser más caro y tiene que ser inalcanzable o nada más para quien lo puede pagar. Siempre hemos tenido la preocupación de que sea para todos. La misma familia de los productores, ellos se han ido acostumbrando a disponer de una variedad de productos, a no ser monoproductores o tener monocultivos, sino una producción diversa, pues que haya esas oportunidades, ¿no? Entonces, la organización de los consumidores y de los productores en un circuito comercial, en un esquema, que el nuestro es uno más de los que puede haber, porque esas experiencias, da esas posibilidades y nos va diciendo por dónde debemos de transitar. No exactamente el nuestro, pero sí debemos buscar esquemas de organización para ver nuestros problemas alimentarios en las áreas urbanas, en las áreas rurales igual, porque también están acostumbrados a producir de una sola cosa, son monoproductos, y entonces ellos no pueden tener sus alimentos suficientes. El futuro para todos nosotros pues, está en reproducir, mantener estos sistemas de abasto local, de producción-consumo, de consumidores organizados con productores, de establecer una relación y para producir alimentos sanos, sin agroquímicos, porque esta crisis también puso de manifiesto que en su origen es zoonótico, tiene que ver con animales, y muchos de los problemas de salud del futuro están relacionados con los sistemas de producción de tipo industrial, que además de afectar los ecosistemas, la forma en que concentran animales y demás, crean riesgos para la salud. Entonces, producir de una manera distinta, intercambiar de una manera distinta va siendo una de las estrategias que debo decir a futuro. Y ya hay experiencias, esta es una más, no decir que todo tiene que ser igual y todo lo vamos a resolver así, pero de practicar agricultura urbana, de sistemas de intercambio distintos, es lo que nos va diciendo por dónde debemos de transitar. Como decía el doctor Gerardo Torres, hay que escalar, pero en esta vía de producción local y de organización social para poder resolver esos problemas alimentarios. Pues por mi parte sería todo. Elena, tu micrófono está apagado. Gracias. Otra vez, antes de pasar a presentar al siguiente ponente, les recuerdo el correo para sus preguntas y comentarios, que es pregunta-a-susmai@sociales.unam.mx. Nuestro siguiente ponente es Luis Bracamontes Nájera, que él es maestro en desarrollo rural por la UAM de Xochimilco, colabora con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y es miembro fundador de la cooperativa de consumo La Imposible, que es una red alimentaria alternativa fundada en 2015 en la Ciudad de México. Luis se especializa en agroecología, sistemas alimentarios y patrimonio biocultural. Entonces, Luis, tienes 15 minutos. Gracias. Pues primero que nada, saludar a todos los ponentes. También coincido con la importancia de que este panel hubiera sido un panel más mixto en términos de género. Y también agradezco al Instituto de Investigaciones Sociales y a SUSMAI por la invitación. Coincido con muchos de los puntos que se han
expresado por mis compañeros anteriormente. Y bueno, yo tenía una presentación más o menos general que yo creo que puedo recuperar algunos puntos, pero a lo mejor sí me gustaría como enfocarme en algunas de las ideas que nos ayudarían a pensar cómo podemos aprovechar esta crisis desde las organizaciones sociales, ¿no? Voy a compartir con ustedes mi pantalla y voy a darles primero, digamos, un pequeño diagnóstico de lo que nosotros hemos visto sobre los sistemas alimentarios en la Ciudad de México. Bueno, para nosotros algo que es sumamente importante es pensar que esta crisis ocurre bajo ciertas condiciones en el sistema agroalimentario, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión económica, que es la fuerte concentración en algunos eslabones del mercado, por ejemplo, en el mercado de semillas y de insumos, o en el eslabón de distribución. Por ejemplo, pensemos en Amazon, que está haciendo ventas a domicilio, incluso de productos orgánicos en Estados Unidos, y que ha tenido un crecimiento altísimo en estos momentos, ¿no? Por otro lado, lo que ya sabíamos sobre el modelo de producción, que es un modelo de producción que, además de contribuir al cambio climático y dañar los ecosistemas, también es de manera directa o de una manera muy cercana responsable del brote de esta enfermedad, en el sentido de que muchas veces el contacto que existe entre sistemas humanos y especies portadoras que han convolucionado con virus como el SARS-CoV-2 ocurre por la ampliación de la frontera agrícola. Y también en lo que mencionaba Jesús sobre la ganadería industrial y las condiciones que permiten la reproducción de zoonosis y después el contagio a los humanos. En tercer lugar, las condiciones laborales en el sistema agroalimentario son unas de las más precarias. En México, el sector laboral más grande del país es el sector de jornaleros, y muchos de estos jornaleros y jornaleras no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad. Entonces se imaginarán cómo son las condiciones en el contexto actual para realizar su trabajo en términos de condiciones sanitarias. El caso de la central de abastos tiene que ver, por ejemplo, con la falta de infraestructura para la realización de las medidas necesarias para evitar la difusión, en parte, ¿no? Por ejemplo, no hay baños públicos, sino que son baños a los que se tienen que pagar para poder entrar y lavarse las manos. Y son espacios que están organizados de una manera en la que no se prevé este tipo de contingencias, ¿no? Y finalmente, pues lo que también mencionó Gerardo y Jesús, la dieta que promueve este sistema, en particular desde la implantación de las políticas neoliberales, es un sistema que nos enferma y que genera comorbilidades. Estas son las condiciones que existían, ¿no? Y de ahí yo creo que se genera una serie de lecciones, de lecciones, digamos, negativas, pero que son lecciones en ese sentido positivas, pero que tienen que ver con, en primer lugar, lo que está ocurriendo actualmente es algo que pudimos prever y para lo cual nos pudimos haber preparado. Hay muchos informes, muchas investigaciones que preveían la aparición de una enfermedad como SARS-CoV-2 por el tipo de sistemas alimentarios, por el tipo de sistema de comunicaciones en que vivimos. En realidad, esto era bien sabido. Existen informes a nivel internacional de que existía un riesgo muy claro del surgimiento de una pandemia. Y bueno, si recordamos cómo se han venido repitiendo pandemias relacionadas con coronavirus como MERS y SARS en las últimas décadas, pues entenderemos que esto es algo a lo que nos pudimos haber preparado. Por otro lado, que también ya se mencionó, la alimentación es un derecho y no debería subordinarse a la obtención de ganancias. Y es una de las principales discusiones, porque algo tan elemental como la alimentación, de la que depende nuestra vida, de la que depende nuestra salud, no puede estar en manos del mercado, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Con la especulación y con la vulnerabilidad en la que nos quedamos frente a esta pandemia, ¿no? En tercer lugar, me parece que en términos internacionales no ha existido una voluntad, con sus excepciones, claro, no ha existido una voluntad política para transformar los sistemas agroalimentarios. Existe un esquema de dependencia al modelo de producción de alimentos agroindustrial, en términos económicos, en términos de desarrollo. Y este esquema de dependencia dificulta también la transición, ¿no? Porque es un esquema que no solo está en el gobierno, sino que está ya permeado en la forma en que se produce, distribuye y consume. Entonces,
ahí es donde justo es cómo hacer la transición hacia otro tipo de sistemas. Y como punto 4, el cuidado de la alimentación y la salud, al menos en el caso de México, no tiene un papel importante en la educación. Nos hemos dado cuenta que es, por ejemplo, muy difícil entender cuáles son los mecanismos de transmisión de este virus, qué es un virus, y en ese sentido podemos entender también por qué es difícil que las personas tengan la información necesaria para desarrollar, para adoptar dietas más sostenibles y más nutritivas. Sin embargo, también hay lecciones positivas. Y en ese sentido, creo que esta crisis nos ha ayudado a reconocer la importancia de 4 cosas muy importantes. Por un lado, la importancia de las y los trabajadores agrícolas, que es claro que son trabajadores fundamentales, pero que no son reconocidos en nuestra sociedad, ¿no? Y no solo de los trabajadores agrícolas, sino de todos los trabajadores precarizados que intervienen a lo largo de la cadena de producción, distribución y consumo. Por otro lado, la importancia de las redes sociales, y no me refiero solo a las virtuales, sino me refiero también a las redes de apoyo colectivas locales, redes de afinidad, propiamente las redes alimentarias alternativas, que además de facilitar intercambios económicos que permiten sostener economías frágiles como la de los pequeños productores y transformadores, también ha permitido la circulación de información y el acompañamiento, incluso en términos emocionales, para poder hacer frente a esta pandemia, a estas condiciones. En tercer lugar, y como un hallazgo derivado de varios diálogos que he tenido con gestoras y gestores de redes alimentarias alternativas, como el Mercado Alternativo de Tlalpan, el mismo colectivo Zacahuisco, el Mercado de la FAO, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación para afrontar estas condiciones. Poder utilizar el WhatsApp, poder utilizar el Facebook, poder utilizar correo electrónico, poder utilizar mapas, todas estas tecnologías que hace 10 años no estaban desarrolladas y no estaban adoptadas al nivel en que están desarrolladas actualmente, nos han permitido poder sostener o hacer una transición en las redes alimentarias alternativas, por ejemplo, hacia las compras y las ventas a domicilio. Y esto es algo que es fundamental y de lo que creo que también como ciudadanía deberíamos de apropiarnos. Existen en la Ciudad de México, así como hay redes alimentarias alternativas, redes de la cultura del software libre, ¿no? Redes de programadores que están trabajando en este tipo de herramientas y que me parece muy importante que a partir de ahora también podamos valorarlas y trabajar en ese sentido para hacerlas más públicas. Y finalmente la importancia de cocinar. Y cocinar lo pongo ahí como este acercamiento que volvimos a tener con los alimentos a partir de no poder salir y comprar y de cambiar nuestra rutina y entonces también hacernos más conscientes de dónde vienen nuestros alimentos, cómo llegan a nosotros y de sus propiedades gastronómicas y de lo que implica cocinar y lo que implica la cultura gastronómica de nuestro país y lo que implica en términos sociales y psicológicos. Y creo que también cocinar nos puede ayudar a repensar los sistemas alimentarios, porque es una experiencia que nos permite sensibilizarnos desde otra lógica, no solo desde la información, sino desde una experiencia muy concreta que nos obliga a congregarnos entre nosotros y con los alimentos, ¿no? Quiero mostrar una caricatura que salió hace poco, y es la verdad, es un poco trágica, pero la pongo aquí para que pensemos realmente a qué nos estamos enfrentando y el tamaño del desafío, ¿no? Es esta caricatura de que justo habla del COVID como una primera ola, ¿no? La recesión económica como una segunda ola y como una crisis digamos, de largo alcance del cambio climático, ¿no? Y todas realmente formando parte de un mismo océano. Y bueno, aquí en la pequeña ciudad dice, lávate las manos, asegúrate de lavarte bien las manos y todo estará bien. Entonces, pareciera un poco ridículo pensar que solamente con lavarnos las manos vamos a poder evitar esto y regresar a vivir como vivíamos antes, cuando en realidad justo lo que nos están diciendo por muchos lados, lo que nos está diciendo las condiciones y lo que dicen nuestros ponentes que platicaron antes que yo, es que necesitamos aprovechar esta crisis y transformarla en una oportunidad para hacer frente a estas condiciones que van más allá de lo que está ocurriendo ahora y que necesariamente implica algo más allá que solo lavarnos las manos, es decir, algo más allá que solo acciones individuales y que tiene que ver justo con la construcción de acciones colectivas, ¿no? En ese sentido,
propongo otros 4 puntos que me parecen importantes para seguir aquí, si queremos seguir aquí como sociedad. Y la primera es que tenemos que pensar en la alimentación como un derecho y la soberanía alimentaria como una necesidad. Tenemos que ser capaces de controlar a diferentes escalas en el país, local, regional, nacional, nuestra alimentación, la forma, lo que queremos producir, cómo lo queremos producir, cómo lo queremos distribuir y cómo lo queremos consumir. Y ese es un ejercicio colectivo, que no depende de que sea otorgado por alguien. Y esto implica la construcción de instituciones. Claro, la construcción de espacios de gobernanza donde pueda construirse colectivamente a partir de las diferentes visiones las instituciones que permitan la soberanía alimentaria y por lo tanto el derecho a la alimentación, ejercer ese derecho. La otra es algo muy sabido, que es las dietas sustentables y saludables. Las dietas que tenemos actualmente, muchas, bueno, ya sabemos, están generando la comorbilidad que está aumentando el índice de mortalidad en México, pero por otro lado también el patrón particular, por ejemplo, el alto consumo de carne y de ciertos productos procesados, como la soya o el aceite de palma, generan impactos ambientales fortísimos. La tercera, que me parece muy importante, es la educación. Y esa educación es a nivel formal y a nivel no formal en las casas y en las escuelas, para una alimentación y una salud. El primer territorio que tenemos que defender es el territorio de nuestros cuerpos. En ese territorio tenemos que lidiar luchas por ser colonizados por las empresas transnacionales. Así como queremos sacar a Coca-Cola de nuestro territorio para que no se siga robando el agua, tenemos que sacar a Coca-Cola de nuestros cuerpos, tenemos que sacar a Sabritas de nuestros cuerpos, tenemos que sacar a esas transnacionales también desde nuestros cuerpos y también desde ahí empezar a construir esas alternativas. Y finalmente la importancia de las redes solidarias en términos sociales, que han tenido, que se vio, digamos que se expresó muy claramente, se está expresando ahora, pero también la exigencia de seguridad social, de un Estado que cumpla con su responsabilidad, que es la de otorgar seguridad social en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de ingreso. Y esto lo quiero conectar finalmente con algunas de las cosas que dijeron. Claro, tenemos que escalar esto. Y para eso necesitamos hacer más accesibles los alimentos saludables. Y eso implica aumentar el acceso a partir también primero, de la disponibilidad física, segundo, de la información a la conciencia que tengan los consumidores para acercarse a este tipo de alimentos locales y saludables, y en tercer lugar, de la parte económica, que me parece fundamental. Y ahí es donde nos enfrentamos a una paradoja. La paradoja de que queremos precios justos para los productores, pero tenemos muchos consumidores con salarios sumamente injustos. La mitad de la población no podría comprar una canasta alimentaria, bueno, es una canasta alimentaria, digamos, aumentada, que va más allá de la básica, pero que contendría los alimentos que necesariamente deberíamos de ingerir para estar bien nutridos. La mitad de la población no lo puede hacer. Entonces, es muy difícil dejarle este trabajo a las redes alimentarias alternativas de alimentar a estas personas, cuando en realidad el problema tiene que ver con los salarios que perciben. Y entonces Simpson nos lleva a pensarlo en términos estructurales. Claro, podemos aumentar la escala y hacer más eficientes nuestros sistemas y bajar los costos de producción y acercar estos productos. Pero lo cierto es que también tiene que haber cambios estructurales en términos económicos. Y esos cambios estructurales tienen que venir de la mano del Estado y también de los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, escalar tiene que ver con esos dos lados. No solo es responsabilidad de las redes, sino también de lo que puede hacer el Estado, y esos cambios en el Estado también van a ser impulsados por lo que nosotros podamos hacer como sociedad organizada. A su vez, las redes alimentarias y otras redes nos están permitiendo generar organización donde no la había, a partir de un acto cotidiano, tan cotidiano como es alimentarnos todos los días. Entonces, yo dejaría hasta ahí mi participación y pues quedaría abierto a preguntas. Y gracias a todas. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, nuestro siguiente ponente es el ingeniero Mauro Martínez Pérez, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco y cuenta con una especialización en prestación de servicios profesionales por el Colegio Posgraduado. Actualmente es subdirector de Innovación y Producción en la Comisión de los Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Entonces, Mauro, por favor.
El micrófono. Muy buenos días a todos. Ajá. Agradezco mucho la invitación a este seminario. También aprovecho para agradecer a la directora general, a la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ¿no? Por permitirme compartirles un poco sobre cómo estamos asimilando y atendiendo esta parte de la pandemia, ¿no? Con respecto a lo que le toca atender a la Dirección General, que lógicamente atiende todo lo que está determinado como suelo de conservación de la Ciudad de México. Bueno, en ese sentido, ¿no? Compartiendo mucho sobre las situaciones de lo que ya han compartido los otros ponentes, es que también en lo que respecta a la atención desde el nivel institucional, ¿no? Hoy corresponde mi participación, es que veíamos que tenemos que fortalecer mucho estos trabajos, ¿no? Mucho tiene que ver con la cuestión de cómo se hacen estos trabajos coordinados entre productores, ¿no? Las instituciones y los consumidores, ¿no? En la institución yo creo que hay un papel muy importante en la institución educativa, de investigación, ¿no? Incluso la institución gubernamental, ¿no? Y aquellas, todo tipo de organizaciones desde la sociedad civil, ¿no? Que han participado y que han fortalecido mucho a la cuestión de la participación de los productores en individual, ¿no? En ese sentido, quiero compartirles que una de las principales iniciativas que se tiene hoy en el gobierno de la doctora Claudia, ¿no? La jefa de gobierno, es que ha estado impulsando mucho lo que tiene que ver con la recuperación de la agroecología, o tratar de asimilar o de tratar de llevar a cabo, ¿no? Dentro de los sistemas productivos, todo lo que tiene que ver con estos sistemas agroecológicos. En ese sentido, ¿no? Como en las cuestiones de la atención de todas las necesidades productivas en la actualidad, ¿no? Viendo un poco sobre los resultados que se han tenido, ¿no? Desde las administraciones anteriores hasta que pudiéramos nosotros llegar, ¿no? En esta cuarta transformación, es que en la actualidad, ¿no? El gobierno de la ciudad ha destinado 1,000 millones de pesos que tiene que ver con la atención de este suelo de conservación. Y en ese sentido se ha instruido a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Encabezada por la doctora Marina, y a su vez delegado a la ingeniera Columba, el diseño de un programa social que en este año, bueno, al igual que el año anterior, se llama Altepet. Y en este año, en una de sus grandes modificaciones, tiene mucho que ver para tratar de atender en las cuestiones estas de sistemas productivos, ¿no? En ese sentido, el programa social tiene 3 componentes principales que tienen que ver con la atención a las cuestiones de conservación, preservación y al desarrollo rural en el suelo de conservación. Uno que tiene que ver con el componente de bienestar para el bosque, ¿no? Que se encarga concretamente a tener la participación social de los ejidos, de los núcleos agrarios, para tener la intervención del cuidado, resguardo, recuperación y regeneración de los recursos naturales. ¿A través de qué? Pues de empleos temporales, donde efectivamente se hace la participación de los pobladores de los núcleos agrarios, para que a través de esa intervención se pueda tener esta cuestión de este resguardo de los recursos naturales. En otro sentido, se tiene el componente de Sembrando Vida, que es un componente que creemos que es de vital importancia. Se trató de homologar, ¿no? De acuerdo a la iniciativa que tiene el gobierno federal, y aquí hay dos formas importantes de este componente. Uno que tiene que ver que los productores, si quieren incorporarse a este componente de Sembrando Vida, tienen un apoyo económico mensual por las actividades productivas que llevan a cabo en sus áreas. Y hay otro, efectivamente, que es una ayuda económica que se destina concretamente para fortalecer los sistemas productivos. Y por otro lado está el otro componente que se llama Bienestar para el Campo, que sigue atendiendo todas las necesidades, ¿no? Que tienen los productores, y que no necesariamente son aquellos productores que hayan tenido interés en participar en el componente Sembrando Vida. Por último, hay un componente que también se crea, que se llama Facilitadores del Cambio, que es ese componente donde recluta a todos los profesionistas que estén interesados en prestar sus servicios en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Ahora, desde la institución, y bueno, y de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico que fue publicado en el 2002, decimos que el suelo de conservación, ¿qué es?
pues son todas las alcaldías, ¿no?, que hasta hoy tienen todavía actividad que tiene que ver con cuestiones de conservación del medio ambiente y aparte que tienen que ver con actividades productivas. ¿Cuáles alcaldías comprenden este suelo de conservación? Coajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac principalmente. Como Corena, también contemplamos como suelo de conservación la alcaldía de Gustavo Madero por el suelo por la Sierra de Santa Catarina, al igual que Iztapalapa, ¿no?, que tiene otra parte como área natural protegida. Entonces, es así como se desarrolla y como tratamos de intervenir en la cuestión de todas las necesidades que tienen que ver con el suelo de conservación. Ahora, ¿cómo nos ligamos a esta situación, ¿no?, que está en la actualidad? Nosotros vemos efectivamente de todos los antecedentes que se ha tenido por todos estos modelos productivos que se han estado implementando, que han sido devastadores, ¿no?, que han generado la situación actual que tenemos, la degradación de los sistemas, la degradación de los suelos, hasta incluso la cuestión esta del alto empleo de agroquímicos. El poder establecer en estos modelos productivos también, ¿no?, la intervención de las modificaciones de las plantas, ¿no?, a través de los organismos genéticamente modificados, pues ha llevado a tener un deterioro ahí ambiental, pero también yo creo que social, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos interviniendo nosotros hoy, ¿no?, a partir de estas problemáticas que ya bien explicaron los ponentes anteriores? Es que estamos atendiendo todas las necesidades de los productores, pero analizando mucho desde los sistemas productivos, ¿no? Tenemos que ver la importancia que tienen los cultivos, ¿no?, principalmente aquellos cultivos que hemos dicho que son como nativos, que a lo mejor como ejemplos tenemos el maíz o el amaranto, ¿no? En algunos casos, en el caso de la localidad de Milpalta, con de plano como el nopal, ¿no? Entonces, estos productos que han sido de vital importancia, algunos por su valor económico, otros por su valor cultural, es que implementamos nosotros la atención a través de estos sistemas que ya les había comentado, ¿no?, sistemas productivos, que efectivamente en estos sistemas productivos lo que tratamos de hacer es incentivar todas aquellas prácticas agroecológicas que nos sirvan para tener un precedente, ¿no?, para sentar este precedente de tratar de asimilar o asumir que hay un problema dentro de estos sistemas productivos y por lo cual tenemos que revertirlo, ¿no? ¿Cuáles son estos sistemas productivos que nosotros podemos observar? Tenemos que ver primero con un sistema productivo, ¿no?, que ha sido siempre ahí o que ha estado puesto en la mesa y que se ha tratado de impulsar desde estos tiempos, que tiene que ver con los sistemas agroforestales, ¿no? Un sistema que nos ayuda a regenerar todas aquellas áreas productivas que han estado en presión, ¿no?, tienen que ver con la frontera agrícola y la frontera forestal. Entonces está implementado ahí, hay unas variantes de este sistema agroforestal, ¿no?, que pudiéramos desglosarlo como sistemas silvopastoriles o sistemas agrosilvopastoriles. ¿Qué se trata de hacer con esos sistemas? Lógicamente, el tener la actividad productiva, pero que sea a través de la conservación, ¿no? Entonces, ahí hacemos una definición que tiene que ver con la conservación productiva, ¿no? No necesariamente tiene que tener agricultura para decir que se devastan los sistemas productivos, sino que más bien cómo se hace esta interrelación en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, pero también con la conservación de los recursos naturales. Hay otro tema que también atendemos que es de prioridad para nosotros, ¿no?, como institución, y que tiene que ver con los sistemas productivos y en la zona de Chinampas, ¿no? O sea, todos ya hemos analizado estas cuestiones de todas las problemáticas por las que han pasado la zona chinampera, ¿no?, hablando mucho sobre la cuestión del crecimiento de la mancha urbana sobre ellos, ¿no?, el empleo de paquetes tecnológicos impresionantes, ¿no?, que tiene que ver con el empleo de agroquímicos, la reconversión del sistema chinampero para la producción muchas veces de flores, ¿no?, principalmente la Nochebuena, y dejando de lado un poco, ¿no?, abandonando la producción de alimentos, este sistema productivo que es altamente eficiente, ¿no? Igual que ahí se ha tratado como de introducir desde mi particular punto de vista, en años anteriores, algunas iniciativas tecnológicas, ¿no?, han tratado de hacer de forma diferente el estacado, ¿no?, para estabilizar los taludes de las chinampas, ¿no? Se han tratado de meter algunas iniciativas para controlar el hilo acuático, ¿no? Han habido múltiples trabajos con respecto a tratar de ver más eficiente el uso del agua, al igual que su calidad, ¿no? Han estado ahí instituciones de investigación metidas
para tratar de aminorar estas problemáticas que se tienen con respecto al uso del agua. Hay otra problemática que nos enfrentamos mucho, que lo hemos visto desde la institución, que tiene que ver con la cuestión de la calidad del suelo. El suelo en gran medida tiene alta salinidad, ¿no? Hemos estado haciendo ahí algunas intervenciones para ver cómo vamos haciendo para modificar este sistema productivo, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que empezamos a impulsar, ¿no?, grandes iniciativas y que tienen que ver en esta actualidad con la cuestión de la adopción de prácticas agroecológicas, ¿no? Ya en la intervención del gobierno de la doctora Claudia, cuando era secretaria de Medio Ambiente, en el año 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ¿no?, en aquel entonces, una norma ecológica que establecía las condiciones para la producción, ¿no?, ecológica en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Hoy en la actualidad, ¿no?, estamos retomando esa iniciativa de la norma ambiental y se está llevando a tratar de modificarla. Bueno, más bien se tiene un grupo de trabajo que está encargando de modificar la norma y pasar de la agricultura ecológica a la agricultura agroecológica. ¿Qué estamos haciendo nosotros, además, como institución? Creemos que sí se tiene que ver de manera integral, ¿no?, toda la cadena productiva, desde el productor hasta que llega al consumidor, ¿no? Al igual que lo que plantean otros, creemos que el tener una producción agroecológica no necesariamente tiene que llevar a cabo o entenderse como un sobreprecio directo al producto, ¿no?, y que se vuelva nuevamente un sistema alimentario sano, que solamente aquel que pueda tener su ingreso económico estable sea capaz de pagarlo, ¿no? Que hablamos como de clases, solamente la primera clase tendría ahí la posibilidad, ¿no?, de comprar este tipo de productos, dejando de lado, ¿no?, algunas iniciativas que tenemos ahí de derechos, ¿no?, como por ejemplo el derecho a la alimentación sana, que tiene que ser para todos los ciudadanos y no solamente para un cierto sector que pueda tener la posibilidad de pagar algunos sobreprecios, ¿no? Sí, entonces en este sentido lo que estamos haciendo y que es también primordial para la institución es que también tenemos que fortalecer mucho lo que tiene que ver con los saberes tradicionales. Y en ese sentido se han estado impulsando algunas iniciativas. Mucho tiene que ver sobre la cuestión de la definición que hay sobre escuelas campesinas, donde se fortalece mucho la cuestión del intercambio de saberes, ¿no? Se adoptan cuestiones de metodologías de campesino a campesino, ¿no?, y que hoy en la actualidad lo que estamos impulsando desde la institución es la creación de comunidades de integración y saberes, precisamente para recuperar todo el valor tradicional, ¿no?, que se ha tenido en los sistemas productivos y que creemos que es de vital importancia, ¿no?, retomarlos, darle su valor e incluso impulsarlos, ¿no? ¿A través de qué? Pues de este diálogo que tiene que haber entre los productores, ¿no? Porque hoy en día se nos hace increíble que a muchos productores, ¿no?, que llevan a cabo la misma actividad en cuanto a la producción de alimentos, que no se conozcan entre ellos. Entonces, con estas comunidades de integración y saberes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues establecer estas redes de comunicación, ¿no?, que tiene sobre los productores, ¿no?, fomentar el intercambio, ¿no?, el que se vaya dialogando sobre los sistemas productivos tradicionales y que veamos qué de estos sistemas productivos se pueden tener en la actualidad y cómo hacemos para poderlos fomentar, ¿no? Dentro de estos sistemas productivos que hoy estamos atendiendo, impulsamos prácticas agroecológicas, como ya lo había dicho, ¿no? En estas prácticas agroecológicas, pues es mucho sobre la cuestión del fomento de la diversidad productiva, no solamente enfocado a un cultivo, ¿no?, en grandes monocultivos, sino más bien cómo hacemos para estar impulsando estos policultivos. Sería una práctica que estamos impulsando ahorita en la cuestión de esta participación como gobierno. ¿Qué tratamos de hacer también? Pues que se vaya fomentando mucho sobre la cuestión del manejo ecológico de plagas y enfermedades, ¿no?, viendo que no solamente se tienen que emplear productos para ver la cuestión del posible control de plagas, sino más bien de cómo hacemos el que se vuelva a visualizar esta interrelación que hay, ¿no?, entre los insectos y el sistema productivo, ¿no? Planteamos ahí que se establezcan otras medidas, no solamente el empleo de productos para control, sino más bien cómo hacemos para restablecer este equilibrio, ¿no?, de la relación que se tiene sobre los insectos,
¿no? También estamos planteando acciones que tengan que ver, en número uno, de proteger el suelo contra las erosiones hídricas o eólicas, en esta cuestión de la apertura que ha tenido los grandes paquetes tecnológicos ante los monocultivos, que muchas veces se ha perdido la cuestión de la rotación de cultivos o la asociación de cultivos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que por lo regular en la época de invierno, pues el suelo se queda descubierto y entonces viene la cuestión de la temporada de vientos y entonces se empieza a ver una pérdida ahí de suelo. ¿Qué estamos tratando con eso? Pues que en los sistemas productivos se puedan implementar cortinas rompevientos, ¿no? Se tenga que tener la promoción de la asociación de cultivos, el establecimiento de cultivos de cobertera, que ya eran prácticas que se hacían desde hace mucho tiempo para poder enfrentar ese tipo de problemáticas. En la cuestión de esta apertura, ¿no? Y la pérdida de algunos sistemas productivos que ha habido, ¿no? Que es, por ejemplo, si hablamos de milpalta, ¿no? Se trataba antes de tener pancles, eran extensiones de terrenos que van de 6,000 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo se hacían estos pancles? Pues se hacían con algunas técnicas como las terrazas, ¿no? Terrazas de piedra acomodada, que se fueron perdiendo para hacer unos predios muchísimo más amplios, ¿no? Que permitieran que los tractores pudieran entrar con mayor facilidad, o en algunos casos para abaratar los costos de producción. En esta situación lo que estamos impulsando es nuevamente que se regeneren estas terrazas, ¿no? Que una de sus principales labores era que permitiera que el suelo tuviera la capacidad de infiltrar el agua, ¿no? Evitar al máximo el escurrimiento y por ende pues evitar la erosión por el agua, ¿no? Hoy en día vemos que varios de estos terrenos que han sido abiertos a la agricultura, ¿no? En grandes dimensiones, vemos que se encuentran cárcavas o barrancas, ¿no? Se han estado haciendo precisamente porque el agua no tiene oportunidad de infiltrarse y entonces se escurre y pues se va llevando el suelo. Hablamos también sobre eso, porque tenemos que ver el uso eficiente del agua, ¿no? No solamente creemos que se tiene que hacer la inversión entre infraestructura para captar el agua de lluvia, sino que va más allá, ¿no? De ver cómo se hace utilizable esa agua para los sistemas productivos, ¿no? Hablando un poco como si se tiene que abrevar al ganado, pues tenemos que hacerla consumible también para los animales, o hasta incluso hacerla de calidad para la producción agrícola. En ese sentido es así como se han estado analizando estos sistemas productivos, ¿no? Les vuelvo a repetir que lo que tratamos de ver es cómo se va mejorando, ¿no? Los sistemas, más allá de tener la importancia en cuanto a nada más dirigir la importancia en cuanto al cultivo que se establece, sino más bien toda la cuestión de la interacción, de todo lo que sucede en, ¿cómo se llama? En el sistema productivo. Ahora también creemos, ¿no? Que es muy importante la participación de las instituciones, principalmente la cuestión de la institución ¿cómo se llama? De investigación, ¿no? Para tratar de sentar este precedente que les había comentado, que podamos ver que se vaya analizando cómo se van regenerando los sistemas productivos, ¿no? A través de esta implementación de lo que tenemos. Pues entonces es ahí como se está planteando el trabajo desde la institución. Hay algunas otras iniciativas que se han tenido, no solamente de ver el papel de la institución en cuanto al fortalecimiento de la actividad productiva, sino que también se ha estado fortaleciendo el desarrollo de algunas iniciativas que tienen que ver con los productores y con el acercamiento de sus productos al mercado, ¿no? Se ha visto desde aquí que se han estado impulsando algunas iniciativas que tienen que ver con la comercialización, como la venta local de alimentos, las redes solidarias de consumo, las caravanas de productores del suelo de conservación, tianguis y ferias de productos agroecológicos, ¿no? Incluso el desarrollo de algunos mercados virtuales, el distintivo para la producción agroecológica, establecimiento también de centros de acopio locales y la vinculación entre productores y consumidores, ¿no? Es así como nosotros hemos tratado de estar en esta intervención como institución, ¿no? Dentro de lo que nos toca atender y principalmente viendo la solución de algunos problemas que han sido atendidos desde lo que han manifestado los productores. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas del público. Algunas son para abiertas, otras son específicas. Por ejemplo, Iván Sosa, del periódico Reforma, pregunta si la comercialización en línea tiene futuro en Xochimilco.
Si Rapid, Uber van por los productos hasta Xochimilco o los productores locales han tenido que generar su propio servicio de transporte y si en ese caso es redituable. Les voy a leer algunas preguntas y para que cada uno conteste en la que se sienta cómodo. Andrea Orjuela le gustaría conocer la opinión acerca del tema de compras públicas. Ella menciona que en varios países de la región se han comenzado a implementar programas para alimentación en las escuelas a través de compras públicas, con la producción de pequeños productores, y si eso se piensa aplicar en México y cómo se podría implementar esto a nivel de gobierno. Natividad Díaz, de qué manera en el ámbito de política pública se puede incidir en escalar estos sistemas alternativos de producción-consumo. Y la última pregunta, que es específica para Luis. Hay más preguntas, pero quisiera una primera ronda muy cortita con estas. Luis, ¿cómo puede funcionar el software libre para las redes alimentarias locales? Y si el gobierno en turno aumentó la canasta básica alimentaria a 40 productos básicos, ¿qué opinas al respecto? Y si la canasta básica de la que hablaste al final de tu ponencia, ¿en qué se diferencia de la actual? ¿No? Entonces, ¿les parece si podemos hacer una ronda rápida con estas preguntas antes de pasar a las siguientes, que son bastantes? Les propongo unos 2 minutitos a los que vayan a responder, por favor. No sé quién quiera comenzar. Jesús, por favor. ¿Sí? Jesús, luego Mauro y luego Gerardo. Sí, a raíz de la pandemia sí se aumentaron y con diferentes alternativas proyectos para surtir desde la zona chinampera a consumidores. O sea, el nuestro lo tiene, pero también hemos visto que otros productores y otras organizaciones que están en esquemas similares están haciendo un abasto de despensas, ¿no? Varios grupos de ahí de Xochimilco están proveyendo los productos, ¿no? Entonces, sí es una alternativa, ¿no? Los sistemas informáticos para utilizarlos para hacer esta relación consumidores-productores, ¿no? Y éxitos. Y una cuestión importante, bueno, son las canastas, o sea, principalmente lo que por eso Xochimilco son hortalizas, ¿no? Hortalizas frescas. Hay de diferentes calidades, algunos producen de forma convencional, usan agroquímicos y otros producimos de manera agroecológica sin agroquímico, ¿no? Ahorita la gente ni siquiera está buscando si son agroecológicos o no, lo que quiere es tener el producto fresco, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Que lo hay. Y ya aprovechando lo de las compras públicas, sí es una opción, pero más que las compras públicas lo que necesitamos es alternativas alimentarias, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Una de las formas de políticas para mejorar la alimentación es que desde la escuela se provea de una alimentación sana, de productos frescos. O sea, las políticas alimentarias que ven en las escuelas es de dar o a veces un producto endulzado, una leche endulzada o una galleta, ¿no? En la escuela debe ser una comida caliente de primera. Y en México somos de los países más atrasados en cuanto a alimentación escolar, o sea, deberíamos tener una política más amplia de alimentación escolar y obviamente que esa alimentación escolar pudiera los componentes provenir pues, de pequeños productores a través de un esquema de compras públicas. Pero sí es una de las grandes limitantes que tenemos, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, no solo tener políticas de alimentación escolar, de dar una comida completa, bien, a los escolares y de todos los niveles de educación básica hasta el nivel superior. O sea, uno va a escuelas de educación superior y alternativas de comida sana dentro de la institución no la hay, ¿no? O políticas de la institución para que haya comida sana tampoco las tiene, ¿no? Entonces, la alimentación escolar es importante y eso abre la posibilidad de compras públicas para una forma de apoyar esta producción y que tengan salidas, ¿no? Y ante todo, y también una cuestión más de enfoque ya para concluir, cambiar nuestras ideas de qué son los alimentos. Siempre vemos quién me compra, quién me vende. Los alimentos, al igual que las medicinas, no lo debemos de ver como mercancías. Son bienes comunes, tanto los medios para producirlos como el propio alimento, y que más allá del mercado deben estar garantizados para todo, independientemente. O sea, ya debemos ir cambiando nuestros enfoques de qué es el alimento.
El alimento, verlo no como mercancía, sino como un producto que nos es esencial para la vida, como también lo vamos a tener que hacer con muchas cuestiones de la salud y no más del esquema de mercado, irlos viendo como bienes comunes que necesitamos disponer todos para tener una vida sana, ¿no? Entonces, a veces siempre decimos, ¿cuál es la estrategia comercial? No, ¿cuál es la estrategia de producción y distribución de los alimentos para que todos los tengamos en suficiencia de calidad en alimentos? Y ahora, muy claramente, también nos está diciendo en elementos de la salud, ¿no? Más allá del mercado, sino de que son bienes comunes para todos. Okay. Muchas gracias. Mauro, en 2 minutos. Bien, ya habíamos comentado un poco sobre la cuestión de las iniciativas. Básicamente coincido lo que dice Jesús Guzmán, ¿no? Hay muchas iniciativas que se han metido en la cuestión de la venta virtual, ¿no? De alimentos, de lo que sea, y han sido muy exitosas, ¿no? Ahí son iniciativas por lo regular independientes, y hoy les comentaba que en lo que corresponde a Corena, que se ha diseñado un mercado virtual donde efectivamente participan todos los productores. Estamos ahí todavía teniendo toda la cuestión de la cartera de alimentos que se van a tener en ese mercado y que va a ser para acceso a todo el público, ¿no? Con lo que respecta a lo que decían sobre las compras públicas, decíamos que la cuestión como de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese tipo de instrumentos, ¿no? Que efectivamente no solamente se contempla la distribución de algún producto como agroecológico, sino más bien cómo se acercan los alimentos a la ciudadanía, y sobre todo en estas formas, ¿no? Que han tenido que han estado priorizando los gobiernos, que decimos que las compras públicas, ¿no? A lo mejor la cuestión del instrumento para canalizarlas no es la dificultad, sino más bien cómo hacemos la organización productiva, ¿no? Viendo un poco desde lo que a nosotros nos toca atender, es en el suelo de conservación, y vemos que, bueno, el 90%, más del 90% de la producción en el suelo de conservación, pues es de temporal, ¿no? O sea que es una gran limitante que se tiene con respecto a tratar de establecer un calendario productivo, ¿no? La diversificación productiva, porque efectivamente dependemos de las condiciones medioambientales para poder tener el éxito en cuanto a la parte productiva, ¿no? Sí, tratamos de hablar en esta cuestión de las compras públicas mucho antes de que suceda eso, de tener una buena organización productiva. Ok, muchas gracias. Gerardo. Sí, muchas gracias. Bueno, las compras públicas efectivamente son un instrumento de política que ya se ha estado aplicando en muchos otros países y fundamentalmente en los llamados desayunos o almuerzos escolares, pero hay que tener en cuenta que las compras públicas no solamente están dirigidas hacia los desayunos o almuerzos escolares, sino también pueden estar dirigidas hacia todas aquellas personas que están en hospitales o que están recluidas, ¿no? Entonces son una oportunidad para entrar en contacto con la agricultura familiar. Efectivamente, la agricultura familiar siempre ofrece o siempre tiene estas limitantes, que se trata de agricultura generalmente de temporal, que no tiene calidades homogéneas, etcétera, pero eso es justamente lo que se ha estado haciendo en los últimos 30 años para poder negarle a la agricultura familiar la capacidad de proveer en estos grandes programas públicos. Yo me parece que lo que se tiene que hacer en este caso, lo que creo que podría hacerse, es incrementar, como dijo Luis, esta participación social y esta capacidad de que la sociedad pueda ya, estar certificando la calidad de los productos a partir de comités participativos en gran medida, y al mismo tiempo precisamente sortear las dificultades que representa para los almuerzos escolares o para las comidas lo que es la temporalidad de los alimentos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de compras públicas, pues tenemos que ofrecer almuerzos o comidas que tengan que ver con la temporalidad, con la estacionalidad de los alimentos. Y eso sí efectivamente representa muchas dificultades, pero bueno, pues a partir de una buena organización productiva, una organización social y una participación social, me parece que puede sortearse esta cuestión. En cuanto a, había la otra pregunta que era en cuanto a las políticas públicas
alimentarias. Bueno, yo lo que creo es que esta pandemia nos tiene que llevar a un replanteamiento de las políticas públicas alimentarias, en el sentido de dejar de priorizar, como decía Jesús, el alimento como una mercancía y como un objeto de utilidad y de ganancia para relacionarlo con el derecho, ¿no? Con un derecho al cual todos los ciudadanos puedan acceder. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer esto? Bueno, pues es un camino muy largo que tenemos que recorrer, pero las experiencias, digamos, del derecho a la alimentación, lo que implican es que las experiencias al derecho a la alimentación lo que implican es este reordenamiento de los sistemas agroalimentarios a partir también de lo local, porque eso nos lleva también a la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, lo local tiene mucho que ver aquí y me parece que es central para la recomposición de las políticas públicas alimentarias. Gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, hay otra ronda de preguntas. He escogido algunas para no repetir un poco el tema de compras públicas. Elena Villalba pregunta si los ponentes consideran que es una opción que el Estado recupere la participación en el sistema alimentario de la Ciudad de México para aplicarlo con un enfoque de responsabilidad social. Es decir, que la ciudad contara con una política de compra de alimentos donde se promoviera la compra a productores que respeten buenas prácticas. Miguel Ignacio Rivas pregunta cuáles son los mecanismos de participación social que deberían de activarse para poder generar nuevas asociaciones colectivas de producción alimentaria local. Luz María Covantes es la discusión sobre la necesidad de un ingreso básico para quienes producen alimentos, para el sistema alimentario local y regional. O sea, ¿cómo ven ustedes esas posibilidades? Hay una que a mí también me llama, que es un poco saber si la superficie urbana y periurbana, el crecimiento de la superficie urbana y periurbana es viable para impulsar y mantener los circuitos locales de consumo. Y yo pondría además el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? El abandono de todas las áreas rurales, o sea, eso como amenaza de poder seguir manteniendo esos sistemas agroalimentarios locales, ¿no? Más todavía hay, debido a que el programa Sembrando Vida solo apoya a productores en condiciones de extrema pobreza, si los productores primarios en zonas periurbanas y urbanas no tienen acceso a ello. Hay incentivos específicos para ellos, pero creo que Mauro mencionó que Sembrando Vida sí estaba ahí, pero sería bueno especificar. Sería interesante invitar a más productores individuales que puedan exponer sus limitaciones para producir y comercializar sus productos. Parece que Corina lo está tratando de atender. Habría que ver si es suficiente a nivel local y nacional. También Gisela Landazuri pregunta si en la Ciudad de México la promoción pública tiene que partir de las condiciones para mantener la producción, como es la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la zona chinampera, y que la planeación urbana evite que se sigan asfixiando zonas agroforestales en esta ciudad. Otra pregunta de Monse Rodríguez es, bueno, que restablecer nuestros patrones alimentarios requiere un cambio profundo de mentalidad que solo ocurre por decisión propia. Entonces, ¿cómo se puede iniciar el cambio estructural a nivel de educación del estrato socioeconómico menos informado? Entonces, es una segunda ronda y no sé en qué orden quieran participar. Sí, Luis. Ok, Luis Gerardo. Perdonen, tuve unos problemas con mi conexión, pero ya estoy de vuelta. Okay. Y vi que en la ronda pasada había una pregunta sobre el software libre en particular. Bueno, en el caso del software libre, en Estados Unidos se han desarrollado plataformas de código abierto para gestionar redes alimentarias alternativas. Ese es un ejemplo. Ahorita estamos desarrollando una plataforma para levantar pedidos también basada en un software que se puede modificar. Y en el sentido también de la organización de la trazabilidad de los productos,
existen diferentes opciones que se pueden utilizar a través del software libre, también en la planificación de rutas de entrega, en la administración de sistemas de distribución y venta también se puede utilizar, en la monitoreo de sistemas productivos, en la administración de sistemas productivos. En realidad, ahí hay un escenario bastante amplio. En México creo que existe poco desarrollo en ese sentido y ahí habría que buscar más hacia afuera las experiencias en otros países donde tienen también experiencia de redes alimentarias alternativas por más tiempo, ¿no? Luego, otra pregunta que me parece muy interesante de lo que acabas de mencionar acerca del área de la tierra y del área de la tierra potencialmente agrícola. ¿No? En la Ciudad de México tenemos cerca de 41% de suelo urbano, 59% en suelo de conservación, es decir, la mayor parte de la ciudad es suelo de conservación. Y de este suelo de conservación, 38% es meramente de conservación, pero hay un 21% del total del suelo de la ciudad que podría tener potencial agrícola, del cual solo se está utilizando 10%. Y la Ciudad de México importa cerca de 80% de sus alimentos. Entonces, con estos datos podemos darnos cuenta, por un lado, de que la utilización de la tierra en la Ciudad de México es de la mitad, por un lado, pero que incluso convirtiendo toda esa tierra a sistemas agrícolas, muy difícilmente una ciudad del tamaño de la Ciudad de México se podría alimentar solo con base en la producción que se desarrolla en su propio territorio. Además de que eso implicaría dejar de consumir muchos alimentos que no se producen en nuestros agroecosistemas, pensando en sistemas más bueno, sobre todo cálidos, ¿no? Pienso en plátanos y todo esto. Entonces, yo no pienso que se trata solamente de pensar en la autonomía alimentaria en la Ciudad de México, sino más que nada también se trata de generar estas alianzas hacia afuera, hacia zonas productivas. En el caso, por ejemplo, nosotros de la Cooperativa de Consumo al Imposible, trabajamos con productores que vienen de otros lugares, que producen café, que producen chocolate, que producen productos en la costa chica de Oaxaca, que no podemos producir acá, pero que también a partir de un sistema de distribución que permite eficientar los traslados y reducir costos, permite que sus productos se vendan acá y apoyarlos allá. Y finalmente, el mercado más grande de alimentos en la ciudad es el de la Ciudad de México, y en ese sentido también tiene que construir esos vínculos hacia afuera. Pero ahora hay un problema que tiene que ver con la cantidad de pequeños traslados que tendrán que realizarse para que todas las pequeñas redes en la ciudad pudieran ser suministradas por estos productores externos. Ahí es donde creo que también tiene que existir lo que decía Gerardo de una escala y una organización a nivel de redes para poder facilitar este tipo de traslados de productos que no se producen aquí, para poder hacerlo de manera más eficiente. Y eso implica un nivel de organización bastante alto, que desde mi punto de vista es difícil de llevar a cabo ahorita, porque muchas de las organizaciones que estamos tratando de establecer este puente entre producción y consumo, funcionamos de manera voluntaria, o sea, con trabajo voluntario, no es un trabajo que se pague o que sea redituable. Lo cierto es que en este contexto han surgido muchas nuevas redes de circuitos cortos que no existían y que de repente ya están comercializando los productos de los pequeños productores de la ciudad, y nos sorprende porque eran actores que no estaban en nuestro mapa, a pesar de llevar un rato en esto. Y ahí es donde también esto se puede fácilmente prestar a una lógica más de negocio que realmente de ciudadanía alimentaria. Eso también me parece importante mencionar. Igual lo dejo aquí y complemento con lo que puedan decir mis compañeros. Ok, gracias Luis. No sé si alguien más quiera atender. Sí, Jesús. Sí. En la pregunta de las políticas públicas que si se requieran más, es indudable que tiene que retomarse muchas de las funciones del Estado en materia de apoyo a la alimentación. Pero el aspecto para que esto pueda darse, y debe ser un punto central en la política pública, es quién es nuestro sujeto. Hasta ahorita se ha atendido, desde la época neoliberal se marcó mucho y se continúa, de ya que se piensa que es la mejor forma de atender la necesidad de la población, es verlas
a los individuos, la atención individual, y eso no se debe de acabar. Obviamente hay gente que en lo individual hay que darle atención, pero en materia alimentaria, la mejor forma de enfrentar los problemas alimentarios es viéndolos como sujetos colectivos, ¿no? O sea, el Estado tiene que darle prioridad al sujeto colectivo que se organiza para atender sus problemas alimentarios, para discutir su problema de alimentación. Las propuestas que ha habido de legislación, yo trabajo en un centro vinculado al Poder Legislativo, centro de estudios, es que se le dé importancia en la acción pública a reconocer a los sujetos colectivos, que las diferentes comunidades que hay en el país, escolares, laborales, de vecinos, tienen que organizar y discutir cuál es su problemática alimentaria y qué requieren del Estado para atender su problemática alimentaria, porque son condiciones distintas, ¿no? Unos quizá en la escuela lo que requieren es que haya un comedor nada más donde se ofrezca comida sana, ¿no? Otros requieren no solo que haya un comedor, sino que haya comida accesible. Y en otros casos, hasta comida gratuita, porque las condiciones económicas, eso es lo que exigen. Pero lo que tenemos que ir enfocando en una política de mayor acción pública, o sea, de acciones gubernamentales en apoyo a la alimentación, es que quién es la contraparte. Y la contraparte de todo debe ser el reconocer a esas comunidades y su expresión de forma colectiva para atender la problemática alimentaria. Porque ahorita la tendencia se marcó mucho con los programas de solidaridad, desayunos escolares, de progreso, oportunidades, de atención escolar, siempre ver nada más la atención individual. Y eso se continúa hasta el día de hoy. Pero ver a un sujeto colectivo que quiere resolver sus problemas alimentarios no ha sido la tónica de las políticas públicas. Entonces, ¿hacia dónde debemos de trascender en materia de políticas públicas? A ver a los sujetos colectivos. Y que ellos discutan cuál es su necesidad alimentaria, que varían de comunidad a comunidad, ¿no? Lo que requieran. Entonces, es en mi opinión, hasta donde debemos de tender en una intervención pública. Y reconocer, por ejemplo, la Ciudad de México, obviamente su área agrícola restringida es el núcleo urbano más importante que hay en el país y del mundo. O sea, 1 de cada 6 mexicanos vive en el Valle de México, tiene limitantes de espacio, pero aún así, nada más de la zona chinampera, casi la mitad no se está utilizando, no se está trabajando. ¿Por qué? Porque hay restricciones, como mencionaba el compañero de Corena, de suelos que se han ensalitado, de chinapas que se han deteriorado, que se han degradado, de agua, porque tenemos todo el agua suficiente y el agua que tenemos no siempre es de la mejor calidad. Entonces se requiere una serie de acciones públicas para recuperar esas áreas agrícolas. Igual en nuestras zonas de ladera hay muchas posibilidades y tenemos que atender pues cuáles son las condiciones de vida para el productor. Alguien mencionaba una propuesta de lo del ingreso al productor, hasta tener así como ahora lo plantean en Sembrando Vida en los programas de Corena, de ir viendo de que quizás ahora que se ha discutido que gente se ha quedado desempleada, lo de la renta básica universal, pues empecemos por algunas rentas básicas. A lo mejor no podemos tener toda la población, algunos tenemos trabajo y no tenemos ese problema, pero ya el productor, más que sujeto de que le compren bien y que tenga una renta básica que le permita participar en la producción. Y obviamente a partir de mejores formas de realizar su producto, él puede tener un mejor ingreso, pero ya es tiempo de ir pensando en una renta básica para el productor que lo hace, que además se compromete a producir de manera sana, no degradando el medio ambiente, alimentos sanos para que mejoren a la salud. Entonces, son las políticas que tienen que realizarse y tener la visión de que los problemas, y eso es histórico, el campesino siempre ha actuado de manera colectiva para resolver sus problemas de infraestructura, de mejorar sus caminos, de hacer algunas obras para comercializar, para adquirir el conocimiento. Entonces, que tengamos en cuenta que debemos tener políticas que vean a un núcleo, a un colectivo de diferentes maneras, según la historia, la costumbre, el lugar, el espacio, pero la visión del sujeto colectivo y la comunidad que se organiza para resolver los problemas alimentarios. Esa sería mi opinión. Gracias. Okay. Muchas gracias, Jesús. Si quieren, entramos a una tercera vuelta porque hay varias preguntas. Mauro, hay varias preguntas dirigidas a ti. Uno, si el gobierno tiene acciones propias para impulsar los circuitos cortos, si puedes platicar algo más sobre el distintivo de la producción agroecológica. También hay una pregunta, si dentro de los equipos interdisciplinarios están incluidos trabajadores sociales, ya que los trabajadores sociales cuentan con conocimientos y herramientas para trabajar con la comunidad, ¿no? Esas son para Mauro. Y también hay una de qué hacen en el caso de Xochimilco para regar los cultivos con aguas tratadas. ¿Okay? Y bueno, y creo que quedan algunas
preguntas pendientes, que hay varias más en relación al crecimiento de la mancha urbana, al abandono por parte de los ejidatarios de las tierras agrícolas, al envejecimiento del campo, cómo entonces promover, ¿no? Que haya un anclaje de jóvenes, por ejemplo, que queden, cómo promover que se puedan seguir produciendo en esas tierras, aunque ya sabemos que tienen, como en todo el país, amplios problemas de degradación de suelos, ¿no? Entonces, si quieres comenzar, Mauro. Gracias. Claro que sí, con lo que respecta a la cuestión de como gobierno tener algunas acciones propias en cuanto a las cadenas cortas, yo diría que más bien hacemos propuestas en combinación, ¿no? O en apoyo con. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente lo que tratamos de hacer en Corena es fomentar las iniciativas de cadenas cortas, pero no necesariamente tiene que ver desde un sentido de la construcción desde la institución, sino más bien de la participación colectiva, ¿no? Siempre considerando las necesidades que se tienen para llegar a esa construcción de esas cadenas cortas. ¿Qué fortalecemos con ello en combinación con organismos de la sociedad civil o con los productores de manera individual? Es que vemos precisamente que se hagan las estrategias para la venta local de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo toda una labor de promoción, ¿no? Que tiene que ver con el tratar de combinarnos con las alcaldías para poder establecer tianguis y ferias de productos, ¿no? Muchas veces enfocada a productos agroecológicos, pero no solamente ahí, sino a la producción en el suelo de conservación, que también se suma a los artesanos y, bueno, y otro tipo de producciones que creemos que es importante tener en la cuestión de la difusión, ¿no? Hemos hablado también que con la cuestión esta de las necesidades que se tienen, hablamos también sobre la construcción del mercado virtual, ¿no? Hemos estado atendiendo mucho sobre la cuestión de las caravanas de productores en suelo de conservación, que han estado yendo a diferentes destinos en diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México. Otras iniciativas que tenemos es sobre la identificación de centros de acopio locales y cómo hacemos para fortalecerlos, ¿no? Sobre todo siempre hemos estado viendo la cuestión de la vinculación entre productores y consumidores, ¿no? Más bien ahí está como la situación está en lo que ha estado interviniendo el gobierno para ver el fortalecimiento de las cadenas cortas. La otra pregunta que hacían en cuanto a la cuestión del distintivo, efectivamente les comentaba que estamos haciendo una norma ambiental que se está modificando porque está ahorita vigente en su versión del 2003, ¿no? Que está publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y en ese sentido, para atender, ¿no?, las necesidades actuales, es que se está estableciendo para la producción agroecológica. ¿Qué hace la norma? Pues establece todas las condiciones que deben de estar, ¿no?, en el suelo de conservación, ¿no? Viendo un poco sobre en este trabajo multidisciplinario, que estén las cuestiones de las necesidades de los productores, porque al final de cuentas ellos son los que van a operar la norma en sus unidades de producción, en sus sistemas productivos, ¿no? ¿Qué queremos hacer al final de la modificación de la norma? Pues todos aquellos que asuman de manera voluntaria el cumplimiento de la norma, ¿no? Y que puedan determinar en sus sistemas productivos algunos sistemas agroecológicos, al final puedan tener un distintivo de esa producción, ¿no?, que les valida el cumplimiento de la norma. En el 2003 se llamaba sello verde, ¿no? En este año estamos valorándolo para recuperar el sello verde, que puede ser este distintivo que tienen todos los productores en suelo de conservación por la producción agroecológica, ¿no? Y otro sentido que decíamos en la formación esta del componente de Sembrando Vida Ciudad de México, decía yo que tratamos de retomar muchas de las iniciativas que tiene el gobierno federal y entre ellas decíamos que de tomar, ¿no?, esta cuestión de dar valor al trabajo campesino. Por ende, ahí tiene un apoyo económico mensual, ¿no?, que sería el tener este reconocimiento por su trabajo productivo y sobre todo que pudiera tener un ingreso estable en lo que el sistema productivo empieza a dar resultados. ¿Qué es esto? Pues en lo que se obtiene la cuestión de la producción. Y efectivamente en el trabajo que tiene que ver en la atención de estos sistemas productivos, creemos que no solamente tiene que estar ahí la intervención, ¿no?, aquellas personas que han sido formadas como ingenieros agrónomos, veterinarios, agroforestales, ¿no?, o aquellos que tienen la experiencia técnica, sino que tienen que estar en combinación con las disciplinas sociales, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos sociales, ¿no?, los psicólogos sociales, los
nutricionales, ¿no? Los trabajadores sociales. O sea, creemos que para poder lograr un cambio, pues, tiene que haber una situación de esta relación de diferentes disciplinas. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos. Hay dos preguntas también para el resto. Uno es, ¿cuál sería el desafío para las instituciones académicas que están ubicadas en la Ciudad de México para apoyar a los sistemas locales de alimentación? Y la otra pregunta es, de los 40 productos de la canasta básica, ¿cuáles se producen localmente o nacionalmente y bajo qué tipo de producción? Ya que es ahí donde comienza la cadena de salud para quienes tienen menos, ¿no? Entonces yo creo que nos quedan unos 10 minutos, una última ronda con esas preguntas o con algún tipo de otras ideas que quieran mencionar. Sí, Elena. Gerardo. Sí. Bueno, creo que ha sido una sesión muy rica con muchísimas preguntas que todavía quedan en el aire. Yo quisiera referirme también a alguna pregunta que se hizo sobre los mecanismos de participación. Y yo diría que los mecanismos de participación social están en la ley, están en la Constitución y están también incluso en la Ley de Productos Orgánicos que prevé la formación de instancias participativas para la certificación de la calidad de los alimentos. El artículo 24 de la Ley Orgánica, y me parece que hay que aprovecharlo. Pero en relacionado con las instituciones académicas, pues me parece que tenemos un gran compromiso. La UNAM ahora está tratando de impulsar precisamente esta vinculación más con los productos locales a partir de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y tratar de impulsar también estos alimentos o esta alimentación sana. Sabemos que hay muchos pendientes ahí, pero creo que ya se están diagnosticando, se están localizando y me parece que se están tomando esas medidas. Cuando organizamos algunos congresos hace algunos años, precisamente reuníamos a los académicos, pero también hacíamos ferias de productores en la propia UNAM, de Xochimilco, de Hidalgo, de áreas periurbanas, que nos permitieron establecer muchas redes, muchas relaciones, contactos con ellos. Y bueno, pues cada vez que podemos apoyamos esto, y ahora la UNAM institucionalmente me parece que lo está apoyando desde la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad. Nada más, ahí me quedo porque sí hay muchas más preguntas, pero ahí me quedo para que los compañeros hagan un cierre ya de este seminario. Muchas gracias. Luis. Luis. Sí. Yo quería retomar rápido lo que dijo. Ahorita, con apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Tecnología y Educación de la Ciudad de México, estamos en un proyecto conjunto con la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad para trabajar la sustentabilidad de los sistemas alimentarios en la Ciudad de México, y en particular en Ciudad Universitaria se están haciendo diferentes acciones relacionadas con conectar a productores y consumidores. En ese marco también se están generando una serie de talleres y de actividades para poder desarrollar, con apoyo de este programa y con apoyo de las redes alimentarias alternativas como el colectivo Secahuisco, el Mercado Alternativo de Tlalpan, Capital Verde, la Cooperativa de Consumo de la Imposible Despensa Solidaria, un sistema participativo de garantía que permita dar esa certeza de la que estábamos hablando a partir del trabajo y de la discusión colectiva entre productores, consumidores e investigadoras e investigadores. En ese sentido, los invitamos a seguir la página de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, la COUS de la UNAM, para que puedan conocer las diferentes actividades que vamos a estar realizando. La otra cosa es que la propia Cooperativa de Consumo de lo Imposible anualmente desarrolla un taller para todos aquellos interesados en construir sus propias redes alimentarias en sus territorios. El de este año, la convocatoria ya cerró, pero tenemos cerca de 15 grupos de diferentes partes de la Ciudad de México y de otros estados con el objetivo de desarrollar estas redes, ¿no? Y eso sería básicamente, decirles que sigan la página de la cooperativa para poder enterarse de esas noticias, la página de la COUS, y agradecerles a todas y todos por su atención. Muchas gracias. Jesús. Sí, sobre la canasta, que ha preguntado varias veces sobre la canasta alimentaria, ¿no? Y
y realmente en la canasta que se maneja pública no es sería en términos de lo que ahora se recomienda para una alimentación sana, pues no considera los productos fundamentales, ¿no? Una dieta adecuada debería ser que de productos frescos debería ser casi el 50% de nuestra ingesta, nuestras fuentes calóricas deberían ir de productos frescos, frutas y verduras, que no están en la canasta básica. Entonces, ahí tenemos hasta que rediscutir a los grupos, de acuerdo a nuestra cultura, nuestras condiciones, nuestros ingresos, pero cómo debe ser nuestra alimentación y debe venir de una gran cantidad de productos frescos que sí podríamos producir localmente, que ahorita no los producimos, ni los consumimos, ni los producimos a suficiencia, pero sí es factible que si nosotros modificamos nuestra canasta, buena parte de nuestros alimentos los produzcamos localmente. En la canasta actual, de los 4 granos básicos, maíz, somos autosuficientes para el consumo humano y podríamos decir que alcanza la producción nacional. Y frijol también podríamos decir que del que hemos disminuido nuestro consumo, que podíamos autosuficientes. Pero ya de arroz dependemos fundamentalmente de importaciones, tenemos que traerlo del exterior. De trigo, de igual manera, casi en la mitad, o sea, la gran parte del pan que consumimos, pues viene de trigos que tenemos que importar de otros lados. Si nos vamos a los aceites, que los consumimos en exceso, pero que son parte importante y que están en la canasta, también en un 80-90% son importados, ¿no? Entonces, ¿qué es la conclusión? Que buena parte debe de integrarse por productos frescos que se podrían localmente. Las pizzas, no tanto frutales, pero buena parte de las hortalizas podrían venir de nuestras áreas agrícolas, y si no de la Ciudad de México, de las áreas de los estados circunvecinos, con el cual podemos tener una mejor alimentación. Entonces, las canastas básicas tienen que redefinirse en función de nuestras necesidades. La pandemia nos está diciendo que eso es, además, no una cosa a esperar. O modificamos nuestras dietas de manera radical, o nos vamos a seguir enfermando de manera grave, como ya lo indican todas las estadísticas de problemas de diabetes, de hipertensión, que ahora están repercutiendo. Entonces, sí, tiene que haber una discusión con toda la intervención de nutriólogos, de antropólogos, de historiadores, para que recuperemos una cocina que la tuvimos en el pasado, que incorporen más elementos frescos, que nos ayuden a mejorar nuestra nutrición, y entonces vamos a tener una canasta distinta a la que actualmente. No puede haber una canasta para todo el país, cada región, de acuerdo a sus condiciones medioambientales, tendrá que definir cuáles son los productos que debe integrar en su canasta, pero sí hay que volver a discutir las canastas alimentarias y ver la forma en que, cuánto de ello podemos producirlo localmente, cuánto en las zonas más cercanas, y buena medida, y que además no se trata de comer lo mismo todos los días, o sea, el ser humano está adaptado para ir cambiando su dieta según las condiciones del clima en que se van produciendo los alimentos. O sea, el producto de temporada era algo que lo teníamos muy en nuestra historia, pero el mercado nos dijo, no, diario y estos productos, ¿no? Y quien te lo ofrezca, pues tal cadena, esa es la buena, no. Las dietas se van modificando, las canastas se van modificando por la producción de temporada y a las condiciones de cada región. Y sí podemos avanzar mucho en una producción local, que es la alternativa, para que además por seguridad alimentaria, ¿no? Si se cortan, ahorita no se cortaron los canales de suministro, pero pues, ya en las crisis que estamos viendo por cuestiones ambientales, por cuestiones de salud, pues vamos a tener condiciones en que se puedan parar. Entonces, tener almacenamiento y tener capacidades de producir localmente es la estrategia a futuro a la cual deben orientarse las políticas, pero con la participación de todo. No es que me digan esto es lo que debo de comer, sino nuestra cultura. Si nomás le rascamos a 2 generaciones atrás y vemos qué es lo que comían nuestros abuelos y los abuelos de ellos, pues podemos tener una dieta muy distinta, porque eran muy orientadas a la producción local, al consumo de temporada y a más elementos frescos que a alimentos procesados, que ahora los tenemos muy metidos en nuestras dietas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una discusión muy rica que podría extenderse. Pues a nombre del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, queremos agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo. Decirles que también tenemos páginas de Facebook y Twitter en la cual pueden recibir las comunicaciones, y todos aquellos que quieran suscribirse al boletín del SUSMAI pueden enviar un correo, el mismo correo en que enviaron las preguntas, que es pregunta-a-susmai@sociales.unam.mx. Bueno, les agradecemos mucho y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Adiós.